Las luces del cilindro metálico se encendieron tan pronto como Jan cerró la puerta. No quiso entregarse a meditaciones de ninguna clase y comenzó enseguida a revisar los alrededores. Los objetos y los alimentos habían sido almacenados con anterioridad, pero luego de una nueva revisión se sentiría más tranquilo. Una hora después se declaró satisfecho. Se acostó de espaldas en la hamaca de goma e hizo una recapitulación de sus planes. Solo se oía el débil murmullo del reloj calendario que le advertía el momento en que el viaje tocaba su fin. Sabía que no podía sentir nada aquí, dentro de su celda, pues las tremendas fuerzas que impulsaban las naves de los superseñores tenían que estar perfectamente compensadas. Sullivan había confirmado esta suposición, advirtiendo que su escena se haría pedazos si se la sometía a una presión de unas pocas atmósferas. Sus clientes le habían asegurado que no había ningún peligro. Tendría que producirse, sin embargo, una considerable alteración de la presión atmosférica. Esto no tenía importancia, ya que los modelos podían respirar a través de varios orificios. Antes de dejar su celda, Jan tendría que uniformar la presión. Era posible, además, que la atmósfera del interior de las naves fuese irrespirable. Una simple máscara y un cilindro de oxígeno evitarían esos inconvenientes. No había necesidad de mayores complicaciones. Si podía respirar sin la ayuda de aparatos, mucho mejor. No había por qué seguir esperando, solo se pondría más nervioso. Sacó la jeringa con la solución cuidadosamente preparada. La narcosamina había sido descubierta mientras se estudiaba la hibernación de los animales. No era cierto, como se decía comúnmente, que suspendiese la vida. Solo hacía más lentos los procesos vitales. El metabolismo continuaba a un reducido nivel. Ocurría algo así como si alguien cubriese de cenizas el fuego de la vida, reduciéndolo a rescoldos. Pero cuando, después de semanas o meses, se borraba el efecto de la droga, el fuego se encendía otra vez y el durmiente volvía a vivir. La narcosamina era totalmente inofensiva. La naturaleza la había usado durante 1 millón de años para proteger a sus criaturas del estéril invierno. Así que Jan se durmió. No llegó a sentir el tirón de los cables cuando el gigantesco armazón de metal comenzó a elevarse hacia el carguero. No oyó las puertas que se cerraban para no volver a abrirse durante 300 billones de kilómetros. No oyó a lo lejos y débilmente, a través de las fuertes paredes, el grito de protesta de la atmósfera cuando la nave se elevó con rapidez hacia su natural elemento, y no advirtió el movimiento de la nave. La sala de conferencias estaba siempre repleta de estas reuniones semanales, pero la aglomeración era tanta ese día que los periodistas apenas podían escribir. Por centésima vez se gruñeron unos a otros a propósito del conservadorismo de Karen y de su falta de consideración. En cualquier otra parte del mundo hubiesen podido usar cámaras de TV, aparatos grabadores y todos los otros instrumentos de su tan mecanizado oficio. Pero aquí tenían que contentarse con herramientas tan arcaicas como lápiz y papel y parecía increíble taquigrafía. Se habían concebido, por supuesto, distintos planes para introducir subrepticialmente algunos grabadores. Pero, una vez afuera, una simple ojeada de las cámaras humeantes había bastado para comprobar la inutilidad de la experiencia. Todos entendieron entonces por qué se les había advertido que no entrasen en la sala con relojes y otros objetos metálicos. Para hacer las cosas más incómodas, el mismo Karinger registraba todas las palabras. Los periodistas culpables de algún descuido o de alguna mala interpretación, aunque esto era muy raro, habían sido sometidos a cortas y desagradables sesiones con los ayudantes de Karinger.
Durante esas sesiones se les había obligado a escuchar atentamente todo lo que el supervisor había realmente dicho. No era necesario repetir la lección. Era curioso cómo corrían los rumores. No se hacía ningún anuncio previo, pero siempre había un lleno cuando Karen Jen anunciaba algo importante. Esto ocurría 2 o 3 veces al año. El silencio descendió sobre la murmurante multitud. La puerta se abrió de par en par y Karen Jen se adelantó hacia el estrado. La luz era escasa, sin duda bastante similar a la del distante sol de los superseñores, de modo que Karen Jen no traía los anteojos oscuros que solía usar al aire libre. «Buenos días a todos», respondió Karen Jen al desordenado coro de saludos. Luego se volvió hacia la alta y distinguida figura situada en primera fila. El señor Golde, decano del Club de la Prensa, podía haber inspirado a aquel mayordomo que había anunciado una vez: 2 periodistas, milord, y un caballero del Times. Golde se vestía y actuaba como un diplomático de la vieja escuela. Nadie hubiese dudado en darle su confianza y nadie lo hubiese lamentado después. Una verdadera multitud, señor Golde. Debían de estar faltos de noticias. El caballero del Times sonrió y carraspeó. «Espero que pueda usted rectificar esa falta, señor». El señor Golde observó a Karen Jen atentamente mientras éste meditaba su respuesta. Parecía tan raro que los rostros de los superseñores, rígidos como máscaras, no traicionasen ninguna emoción. Los grandes ojos abiertos, las pupilas contraídas con fuerza, aún en esta luz tan débil, se clavaban profundamente en los ojos francamente curiosos de los hombres. Los 2 orificios gemelos entre las mejillas, si esas estriadas superficies de basalto podían llamarse mejillas, emitían unos silbidos casi imperceptibles, mientras los hipotéticos pulmones respiraban el tenue aire terrestre. Golde alcanzaba a ver la móvil cortina de finos pelos blancos, mientras respondían al doble y rápido movimiento del ciclo respiratorio de Karen Jen. Se decía comúnmente que eran filtros de polvo, y sobre esa débil suposición se habían construido unas complicadas teorías a propósito de la atmósfera natal de los superseñores. Sí, tengo algunas noticias para ustedes. Como ya lo sabrán, una de mis naves de aprovisionamiento dejó recientemente la Tierra, en viaje de vuelta a la base. Acabamos de descubrir que lleva un polizón. 100 lápices se detuvieron de pronto. 100 pares de ojos se clavaron en Karen Jen. ¿Un polizón, ha dicho?, preguntó Golde. ¿Podemos saber quién es y cómo llegó a bordo? Se llama Jan Rodrich, estudiante de ingeniería de la Universidad del Cabo. Ustedes mismos podrán averiguar otros detalles utilizando esos métodos propios tan eficaces. Karen Jen sonrió. Su sonrisa era muy curiosa. La mayor parte del efecto residía en los ojos. La boca inflexible y sin labios apenas se movía. ¿Era esta?, se preguntó Golde, ¿otra imitación de las costumbres humanas? Imitación que Karen Jen hacía con mucha habilidad. Pues el efecto total era, indudablemente, el de una sonrisa, y como tal, se la aceptaba enseguida. En lo que se refiere a cómo entró en la nave, continuó el supervisor, no tiene realmente importancia. Puedo asegurarles a ustedes o a cualquier otro astronauta en potencia que no hay posibilidad de que la operación se repita. ¿Qué ocurrirá con ese joven?, insistió Golde. ¿Será enviado de vuelta a la Tierra? Eso está fuera de mi jurisdicción, pero espero que vuelva en la primera nave. Descubrirá que las condiciones del lugar de destino son demasiado extrañas, y esto me lleva al principal propósito de la reunión de hoy. Karen Jen calló un momento y el silencio se hizo aún más profundo. Hemos recibido algunas quejas de los elementos más jóvenes y más románticos de la población terrestre por haber impedido el acceso al espacio exterior. Tenemos nuestras razones. No levantamos murallas por placer.
Pero, ¿han pensado ustedes, si me permiten una analogía poco halagadora, qué hubiese sentido un hombre de la edad de piedra si se hubiese encontrado de pronto en una ciudad actual? Pero hay una diferencia, protestó el representante del Herald Tribune. Estamos acostumbrados a la ciencia. Hay en su mundo seguramente muchas cosas que no podríamos entender, pero no nos parecerían obra de magia. ¿Está realmente seguro?, dijo Carringer tan débilmente que fue difícil escuchar sus palabras. Solo un centenar de años separa la edad del vapor de la edad de la electricidad. ¿Y qué hubiese hecho un ingeniero victoriano con un aparato de televisión o una calculadora electrónica? ¿Y cuánto hubiese vivido si comenzara a examinar esos aparatos? El abismo que separa dos tecnologías puede ser tan grande como para convertirse en algo mortal. Hola, murmuró el agente de Reuters al de la BBC. Tenemos suerte hoy. Va a hacer una declaración importante. Conozco los síntomas. Y hemos impedido que los seres humanos salgan de la Tierra por otras razones también. Observen. Las luces disminuyeron hasta apagarse. Una lechosa opalescencia se formó en el centro del cuarto. Al fin se transformó en un torbellino de estrellas, una nebulosa espiral vista desde un punto situado mucho más allá de un sol más exterior. Ningún ser humano ha visto esta escena hasta ahora, dijo la voz de Carringer desde la oscuridad. Están mirando el universo de ustedes, la isla galáctica de la cual el Sol terrestre es solo un miembro desde una distancia de 500.000 de años luz. Hubo un largo silencio. Luego Carringer continuó, y su voz encerraba ahora algo que no era precisamente piedad, pero tampoco desprecio. La raza humana ha demostrado no poder resolver los problemas de este planeta minúsculo. Cuando llegamos, estaban ustedes a punto de destruirse a sí mismos con los poderes que la ciencia les había entregado temerariamente. Sin nuestra intervención, la Tierra sería ahora un baldío radiactivo. Ahora tienen ustedes un mundo en paz y una raza unida. Pronto serán bastante civilizados como para gobernar el planeta sin nuestra ayuda. Quizá hasta puedan dirigir todo un sistema solar, digamos unas 50 lunas y planetas, pero ¿creen realmente que podrán enfrentarse con esto? La nebulosa aumentó de tamaño. Ahora las estrellas pasaban rápidamente, apareciendo y desvaneciéndose como las chispas de una fragua, y cada una de esas chispas fugaces era un sol, con quién sabe cuántos mundos circundantes. En esta galaxia, murmuró Carringer, hay 87.000 millones de soles, pero aún ese número solo da una débil idea de la inmensidad del espacio. Ante ella serían ustedes como hormigas que intentasen clasificar todos los granos de arena de todos los desiertos del mundo. La raza humana, en el estado actual, no puede tener esa pretensión. Uno de mis deberes ha sido el de proteger a los hombres de las fuerzas y poderes que hay entre los astros, fuerzas que ningún hombre es capaz de imaginar. La imagen de los giratorios y nebulosos fuegos de las galaxias se apagaron lentamente. En el silencio repentino de la cámara se encendió otra vez la luz. Carringer se volvió para irse. La reunión había terminado. Al llegar a la puerta se detuvo y miró a la apretada multitud. Es un pensamiento doloroso, pero tienen que aceptarlo. Un día podrán poseer los planetas, pero las estrellas no son para el hombre. Las estrellas no son para el hombre. Sí, no les gustaría que se les cerrasen las puertas del cielo en las narices, pero tenían que aprender a enfrentarse con la verdad, o con la pica de verdad que se les podía ofrecer misericordiosamente. Desde las solitarias alturas de la estratosfera, Carringer miró al mundo y la gente que había aceptado vigilar de no muy buena gana. Pensó en todo lo que había por delante y en lo que sería este mundo dentro de 12 años. Nunca lo apreciarían.
Durante toda una vida los hombres habían conocido una felicidad ignorada por todas las otras razas. Había sido la edad de oro, pero el oro es también el color del crepúsculo, del otoño, y solo los oídos de Karen Yen eran capaces de oír los primeros gemidos de las tormentas invernales. Y solo Karen Yen sabía con qué inexorable rapidez la edad de oro se acercaba a su fin. La última generación. «Mira esto», estalló George lanzando el papel hacia Jen. La hoja, a pesar de los esfuerzos de la mujer, vino a posarse indiferentemente en la mesa del desayuno. Jean quitó con paciencia la jalea y comenzó a leer el pasaje ofensivo, haciendo todo lo posible por mostrar algún signo de desaprobación. No lo hacía muy bien, pues demasiado a menudo estaba de acuerdo con los críticos. Comúnmente trataba de guardarse estas opiniones herejes para sí misma, y no solamente en beneficio de su paz y tranquilidad. George estaba perfectamente dispuesto a aceptar elogios de ella, o de cualquier otro, pero si Jean aventuraba alguna crítica, recibiría una conferencia aplastante acerca de su ignorancia. Leyó 2 veces la crónica, y al fin se dio por vencida. Parecía bastante favorable y así se lo dijo a George. «Parece que la representación le gustó. ¿De qué te quejas?» «De esto», gruñó George, señalando con un dedo la mitad de la columna. «Vuelve a leerlo». El delicado color verde pastel del fondo en la escena del ballet era particularmente agradable. ¿Y bien? No era verde. Tardé mucho tiempo en conseguir ese matiz exacto de azul. ¿Y qué pasa? O alguno de esos técnicos malditos destruyó el equilibrio de los colores, o ese crítico idiota tiene un miserable receptor. ¿De qué color parecía en nuestro aparato? No me acuerdo, confesó Jean. Poppet comenzaba a gritar en ese momento y tuve que ir a verla. «Oh», dijo George, cayendo en una hirviente aquiescencia. Jean sabía que en cualquier momento estallaría otra erupción. Cuando ocurrió, sin embargo, fue bastante suave. «He inventado una nueva definición de la televisión», murmuró George tenebrosamente. «Un aparato para impedir la comunicación entre el artista y el público». «¿Y qué quieres hacer?», replicó Jean. «¿Resucitar el teatro?» «¿Y por qué no?», preguntó George. «Eso es exactamente lo que estaba pensando. ¿Recuerdas aquella carta que me escribieron los de Nueva Atenas? Volvieron a escribirme y esta vez voy a contestarles». «¿De veras?», dijo Jean, algo alarmada. «Pensé que eran un montón de maniáticos». «Bueno, solo hay un modo de averiguarlos. Pienso ir a verlos antes de 2 semanas. Las obras que representan son perfectamente normales, hay que reconocerlo, y hay entre ellos algunos hombres de mucho valor. Si crees que voy a cocinar sobre un fuego de leña y a vestirme con pieles, tendrás que... ¡Oh, no seas tonta! Esas historias son ridículas. La colonia tiene todo lo necesario para una vida civilizada. No creen en adornitos inútiles, eso es todo. Además, ha pasado un par de años desde mi último viaje al Pacífico. Será un bonito paseo para los 2. «En eso estoy de acuerdo», dijo Jean, «pero no tengo la menor intención de que Junior y Poppet se conviertan en un par de polinesios». «No se convertirá», dijo George, «te lo prometo». Tenía razón, pero no en el sentido que él creía. «¿Cómo habrá notado al descender?», dijo el hombrecito en el otro extremo de la baranda. «La colonia abarca 2 islas unidas por un arrecife. Esta es Atenas. A la otra la hemos bautizado Esparta. Es bastante salvaje y rocosa, un lugar ideal para ejercicios y deportes». Los ojos del hombre pasaron por sobre la línea del cinturón de George, que se movió en la silla de paja. «Esparta es un volcán apagado. Por lo menos los geólogos dicen que es apagado. Jaja. Pero volvamos a Atenas. El propósito de la colonia, como usted habrá comprendido, es establecer un grupo cultural estable e independiente, con tradiciones artísticas propias. Le advierto que antes de iniciar esta empresa se realizó una intensa investigación. Se trata realmente de una obra de ingeniería social,
basada en una ciencia matemática muy compleja que no pretendo entender. Solo sé que los sociólogos matemáticos han calculado el tamaño ideal de la colonia, cuántos tipos de gente deben habitarla y, sobre todo, qué constitución ha de dársele para que tenga un carácter permanente. Estamos gobernados por un consejo de 8 directores, representantes de la producción, la energía, la ingeniería social, el arte, la economía, la ciencia, los deportes y la filosofía. No hay primer director ni presidente estable. Todos los directores ocupan la presidencia durante un año y por rotación. Nuestra población actual es de unas 50.000 almas, poco menos que el nivel óptimo. Por eso estamos buscando todavía nuevos reclutas. Y claro, se producen ciertas mermas. Aún nos faltan algunos talentos especializados. Estamos tratando de salvar la independencia de la humanidad, sus tradiciones artísticas. No somos enemigos de los superseñores, solo queremos que se nos permita seguir nuestro propio camino. Cuando destruyeron las viejas naciones y esas costumbres que databan de los comienzos de la historia, barrieron muchas cosas buenas junto con las malas. Hoy vivimos en un mundo plácido, uniforme y culturalmente muerto. Nada nuevo, en verdad, ha sido creado desde la llegada de esos seres. La razón es obvia. No hay nada por qué luchar y sobran distracciones y entretenimientos. ¿Ha advertido que todos los días salen al aire unas 500 horas de radio y televisión? Si uno no durmiese y no hiciese alguna otra cosa, no podría seguir más de una 20ª parte de los programas. No es raro que los seres humanos se hayan convertido en esponjas pasivas, absorbientes, pero no creadoras. ¿Sabe usted que el tiempo medio que pasa un hombre ante una pantalla es ya de 3 horas por día? Pronto la gente no tendrá vida propia. Vivirá siguiendo los episodios de la televisión. Aquí en Atenas, los entretenimientos ocupan su justo lugar. Además, son algo vivo, nada mecánico. En una comunidad de estas proporciones es posible lograr una participación casi total del público, con todo lo que eso significa para artistas y ejecutantes. A propósito, tenemos una magnífica orquesta sinfónica que se cuenta quizá entre las 6 mejores del mundo. Pero no quiero que acepte sin más mis palabras. Los posibles ciudadanos suelen pasar aquí unos pocos días respirando la atmósfera del lugar. Si deciden unirse a nosotros, los atacamos con nuestra batería de pruebas psicológicas, la que es en verdad nuestra principal línea de defensa. Rechazamos aproximadamente 1/3 de los solicitantes, casi siempre por razones que no implican ningún desmerecimiento personal y que fuera de aquí no tienen ninguna importancia. Los que son aceptados vuelven a sus casas para arreglar sus asuntos y luego se unen a nosotros. A veces cambian de parecer, pero es muy raro y casi siempre por motivos personales que no nos conciernen. Nuestras pruebas tienen actualmente una eficacia del 100%. La gente que pasa las pruebas es la que quiere de veras vivir aquí. ¿Y si alguien cambia de parecer más tarde?, preguntó Jean ansiosamente. Pueden irse. No hay dificultades. Ha ocurrido 1 o 2 veces. Hubo una pausa y Jean miró a George, que se frotaba pensativamente las patillas, adorno común entre los que frecuentaban los círculos artísticos. Como no se trataba de quemar las naves, Jean no se preocupó demasiado. La colonia parecía un lugar interesante y ciertamente no tan chiflado como había temido. Y a los chicos les gustaría mucho. Eso, en última instancia, era todo lo que importaba. Se mudaron 6 semanas más tarde. La casa de un solo piso era pequeña, pero adecuada para una familia de 4 miembros que no tenía intenciones de aumentar. Todos los aparatos domésticos estaban a la vista. Al menos, admitió Jean, no había peligro de que volviesen a las oscuras edades de los trabajos hogareños. Era algo perturbador, sin embargo, descubrir que había una cocina. En una comunidad de este tamaño bastaba comúnmente con sintonizar central de comidas y esperar 5 minutos para recibir el plato elegido. El individualismo
Estaba muy bien, pero esto, temió Jean, era llevar las cosas demasiado lejos. Se preguntó oscuramente si tendría que tejer las ropas, además de preparar las comidas. Pero no había telares entre la máquina de lavar platos y el microondas, así que no había que temer eso por lo menos. Naturalmente, el resto de la casa parecía bastante desnudo. Eran los primeros ocupantes y pasaría algún tiempo antes que esta limpieza séptica se convirtiese en un hogar cálido y humano. Los niños, sin duda, catalizarían el proceso con eficacia. Ya se había producido, aunque Jean no lo sabía, la muerte infortunada de un joven animal en la bañera. Jeffrey no conocía la fundamental diferencia que existe entre el agua dulce y el agua salada. Jean se acercó a las ventanas, todavía sin cortinas, y contempló la colonia. Era un lugar muy hermoso, eso no se podía discutir. La casa se alzaba en la falda oriental de una loma que dominaba, a causa de la ausencia de competidores, la isla de Atenas. 2 kilómetros más al norte podía ver los arrecifes, una línea delgada como el filo de un cuchillo que llevaba a Esparta. Esta isla rocosa, con su rumiante cono volcánico, la asustaba a veces. Se preguntó cómo los hombres de ciencia podían asegurar que no despertaría otra vez, sepultándolos a todos. Vio de pronto una figura oscilante que subía por la colina, siguiendo la sombra de las palmeras y desafiando abiertamente la asistencia del camino. George volvía de su primera conferencia. Era hora de interrumpir los sueños y ocuparse de la casa. Un golpe metálico anunció la llegada de la bicicleta. Jean se preguntó cuánto tardaría en aprender a manejar ese vehículo. Este era otro de los inesperados aspectos de la isla. Los coches privados estaban prohibidos y realmente eran innecesarios, ya que la mayor distancia que se podía recorrer en línea recta no pasaba de 15 kilómetros. Había en cambio varios vehículos públicos, camiones, ambulancias y coches de bomberos que no podían viajar, salvo en casos de emergencia, a más de 50 kilómetros por hora. Como resultado, los habitantes de Atenas hacían mucho ejercicio. Las calles estaban siempre descongestionadas y no había accidentes de tránsito. George le dio a su mujer un rápido beso y se dejó caer en la silla más próxima. «Uf», exclamó, secándose la frente. «Todos me pasaban cuesta arriba, así que me imagino que uno al fin se acostumbra. Me parece que ya he perdido 10 kilos». «¿Cómo has pasado el día?», preguntó Jean cortésmente. Esperaba que su marido no estuviese demasiado fatigado para ayudarla a desempaquetar. «Muy bien, ha sido muy estimulante. Claro, no recuerdo la mitad de la gente que me presentaron, pero eran todos muy agradables, y el teatro es tan bueno como yo lo esperaba. La semana que viene comenzamos a trabajar en Vuelta a Matusalén de Bernard Shaw. La escenografía estará enteramente a mi cargo. Me parecerá increíble no estar rodeado por una docena de personas que me dicen lo que tengo que hacer». «Sí, creo que esto nos va a gustar. A pesar de las bicicletas». George reunió bastante energía como para sonreír. «Sí», dijo, «dentro de un par de semanas ni notaré que existe esta loma». No lo creía de veras, pero era perfectamente cierto. Pasó otro mes, sin embargo, antes de que Jean dejara de extrañar el coche y descubriese todo lo que se podía hacer en una cocina. Nueva Atenas no había aparecido de un modo natural y espontánea como aquella otra ciudad del mismo nombre. Todo en la isla había sido planeado deliberadamente, como consecuencia del estudio emprendido durante varios años por un grupo de hombres notables. El proyecto había comenzado como una conspiración contra los superseñores, un implícito desafío a su política, sino a su poder. En un principio, los fundadores de la colonia habían tenido casi la seguridad de que Karenger se opondría totalmente. Pero el supervisor no había hecho nada en absoluto. Esto no había tranquilizado a nadie. Karenger disponía de mucho tiempo, podía estar preparando un contragolpe, o estaba tan seguro del fracaso del proyecto que no había creído necesario intervenir. Casi todos habían predicho que la colonia iba a fracasar.
Sin embargo, aún en el pasado, mucho antes de que se conociese realmente la dinámica social, habían existido numerosas comunidades dedicadas a fines determinados, religiosos o filosóficos. Cierto era que el índice de mortalidad había sido muy alto, pero algunas habían llegado a sobrevivir, y las bases de la nueva colonia tenían toda la garantía de la ciencia moderna. Había muchas razones para haber escogido una isla. Las psicológicas no eran las menos importantes. En una época de transporte aéreo universal, el océano ya no era una barrera, pero aún daba, sin embargo, una cierta impresión de aislamiento. Además, la limitación del terreno impedía que la colonia albergara a demasiada gente. La población máxima había sido fijada en 100.000 habitantes, un poco más, y se perderían las ventajas de una comunidad reducida y compacta. Los fundadores habían pensado que todos los miembros de Nueva Atenas tenían que conocer a los ciudadanos que compartían sus mismos intereses, y además, y por lo menos, a 1 o 2% de los otros habitantes. El hombre que había hecho posible Nueva Atenas era judío, y como Moisés, no había vivido lo bastante como para entrar en la tierra prometida. La colonia había sido fundada 3 años después de su muerte. Había nacido en Israel, la más joven de las naciones independientes. El fin de las soberanías nacionales se había sentido allí con más amargura que en ninguna otra parte. Es difícil abandonar un sueño por el que se ha luchado durante siglos. Ben Salomón no era un fanático, pero los recuerdos de la niñez debían de haber influido y no poco en la filosofía que había llevado a la práctica. Podía recordar aún cómo era el mundo antes de la llegada de los superseñores, y no quería volver a él. Como otros muchos hombres, inteligentes y bien intencionados, sabía apreciar todo lo que Karenger había hecho por la raza humana, aunque los planes del supervisor no lo hiciesen feliz. No era posible, se decía a veces a sí mismo, que a pesar de su enorme inteligencia, los superseñores no entendieran realmente a la humanidad y estuviesen cometiendo, con la mejor de las intenciones, un terrible error. ¿Y si en nombre de una altruista pasión por el orden y la justicia hubiesen decidido reformar el mundo sin comprender que estaban destruyendo el alma humana? El declive apenas había comenzado, pero ya era fácil descubrir los primeros indicios. Salomón no era un artista, pero sabía apreciar finalmente el arte, y sabía que esta época no había alcanzado, en ese orden, las cimas del pasado. Quizá todo se arreglase un día, cuando desapareciera el aturdimiento provocado por la llegada de los superseñores, pero un hombre prudente tenía que tomar algunas medidas. Nueva Atenas era esas medidas. Había contado 20 años de trabajo y algunos billones de libras, fracción relativamente pequeña del total de la riqueza mundial. Durante 15 años no había pasado nada. Todo había ocurrido en el último lustro. La tarea de Salomón hubiera sido irrealizable si algunos de los artistas más famosos del mundo no hubiesen comprendido que el proyecto era realmente posible. Los artistas le habían dado su apoyo porque el plan satisfacía sus aspiraciones, no porque fuera importante para la salud de la raza. Pero, una vez convencidos, el mundo ya no regateó su ayuda moral y material. Tras esta espectacular fachada de talentos temperamentales, los verdaderos arquitectos de la colonia comenzaron su tarea.